Hay historias que demuestran que las mayores creaciones no nacen de un plan perfecto, sino de la pura frustración. Y esta es una de esas. La historia de cómo un insulto, un simple desprecio, dio vida a una de las marcas de superdeportivos más icónicas del mundo. Una historia de orgullo y de una venganza espectacular. Sobre ruedas. Pues sí, tal cual suena. No fue el resultado de un estudio de mercado ni de un plan de negocio meditado durante años. No. Todo empezó con un encontronazo. Una discusión bastante acalorada entre dos gigantes de la automoción italiana. Es que de verdad, la historia parece sacada de una película. Para entender bien todo este lío, primero hay que conocer a los dos protagonistas. Porque no eran simples empresarios, ¡que va! Eran dos auténticos titanes. Cada uno rey en su propio imperio. Y estaban a punto de chocar de una forma épica. A ver, pongámonos en situación. Por un lado tenemos a Ferruccio Lamborghini, un hombre hecho a sí mismo que se había forrado fabricando tractores después de la Segunda Guerra Mundial, un genio de la mecánica, un tipo práctico y con un éxito brutal. Y por el otro lado, Enzo Ferrari, il Commendatore. Su nombre ya era una leyenda, era sinónimo de velocidad, de exclusividad, de esos coches de carreras que arrasaban en todos los circuitos. Dos mundos que no podían ser más diferentes. Y uno podría pensar que la historia empieza en un circuito, ¿verdad? Pues no, empieza con algo mucho más normal y corriente, algo que cualquiera puede entender, una queja de atención al cliente. Y es que aquí está la clave de todo. Ferruccio no era un competidor de Ferrari, era un fan. Le flipaban los coches rápidos y claro, con el dineral que tenía, se había comprado varios deportivos de lujo, entre ellos un flamante Ferrari 250 GT. O sea que era básicamente uno de los mejores clientes que podía tener Enzo. Pero claro, había un pequeño problema. Un fallo recurrente que le tenía frito. Y no era una cuestión de dinero, para nada. Como mecánico experto que era, su orgullo de ingeniero le decía que algo en esa máquina, supuestamente perfecta, pues simplemente no estaba bien hecho. El embrague se quemaba constantemente. Así que Ferruccio, ya harto, desmontó la transmisión y descubrió algo que le dejó de piedra. El embrague de su carísimo Ferrari era, en esencia, el mismo que él montaba en sus tractores, pero de peor calidad. Y claro, se dio cuenta de que él mismo podía arreglarlo y de paso mejorarlo. Y aquí llegamos al momento crucial, al punto de inflexión, a lo que podría haber sido una simple sugerencia de un cliente y que, en cambio, se convirtió en la chispa que encendió el fuego más legendario de la historia del motor. Ferruccio, con toda su buena intención, pidió una reunión con el mismísimo Enzo Ferrari. Su idea era buena, Quería explicarle el problema del embrague y sugerirle cómo mejorarlo. O sea, iba de empresario de éxito a empresario de éxito, con todo el respeto del mundo. Y esta fue la respuesta que lo dinamitó todo. Enzo, que tenía una fama de arrogante que se la pisaba, no solo ignoró la queja, sino que humilló a Ferruccio con esa frase que ha pasado a la historia. Un fabricante de tractores no puede opinar sobre mis coches. Vamos, que le dijo que se volviera al campo con sus tractores. Ese desprecio fue un error. Pero un error garrafal por parte de Enzo. No tenía ni idea de que acababa de despertar un gigante dormido. Para Ferruccio, esto ya no era una crítica rechazada, era un insulto, un ataque personal y profesional en toda regla. Y en ese mismo instante nació una misión. Ferruccio no se fue a casa a lamentarse, ¿qué va? Se fue a casa a planear su venganza. Pero su venganza no iba a ser una mala reseña, no, iba a ser la creación de una máquina superior. Y la respuesta no tardó en llegar, para nada. Ese mismo año, en 1963, Ferruccio Lamborghini pasó de las palabras a los hechos de la forma más rotunda que uno pueda imaginar. Fundó Automobili Lamborghini. Pero ojo, no lo hizo para competir en el mercado sin más. Su empresa nació con una única y absoluta obsesión: demostrarle a Enzo Ferrari lo equivocado que estaba. Esto no era solo una declaración de intenciones, era un auténtico grito de guerra. Fichó a los mejores ingenieros que encontró, muchos de ellos ex empleados de Ferrari que estaban descontentos, y les dio una orden muy sencilla: cread un gran turismo que supere en todo al de Enzo. Tenía que ser más rápido, más fiable y sobre todo con una ingeniería muy superior. Y desde aquel día, esa rivalidad ha definido a las dos marcas, y el espíritu desafiante de Ferruccio, esa rabia inicial, sigue muy viva en cada coche que sale hoy de su fábrica. Que es que lo realmente interesante es cómo ese origen se nota todavía hoy. Lamborghini no es solo lujo y potencia, hay algo más. Hay una agresividad, una audacia en sus diseños, en el rugido de sus motores, que parece que sigue gritando desafío. Es, literalmente, la venganza convertida en una obra de arte de la ingeniería.
Y claro, todo esto nos deja con una pregunta fascinante. En un mundo que siempre habla de cooperación y trabajo en equipo, esta historia nos enseña cómo el conflicto, la rivalidad y la pura cabezonería de querer demostrar que alguien se equivoca pueden ser el mejor combustible para crear algo legendario. Cabe preguntarse, ¿qué habría pasado si Enzo hubiera sido un poco más amable? Pues muy probablemente el mundo nunca habría conocido al Toro Bravo.